Bienvenidos nuevamente a esta clase, a este curso más bien del sumario de doctrina cristiana. Me da mucho gusto eh, que se estén conectando, que estén escuchando y viendo esta clase para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar otro capítulo dentro de este grupo de capítulos que forman parte de la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, parte de la teología sistemática, así se llama, eclesiología. Y ya estamos en la parte final también del libro. Ya después tal vez hagamos unas clases para resumir todos los casi 30 capítulos que tiene ese libro. Ya después vamos a ver qué libro vamos a estudiar. Pero bueno, vamos a empezar mejor. Vamos a dejar un poco los anuncios, vamos a empezar mejor este capítulo. Este capítulo está dividido en varios puntos, en 1, 2, 3, 4 puntos nada más. Así que no vamos a extendernos mucho, no va a tardar mucho la clase. El primer punto es acerca de la palabra de Dios como medio de gracia. Ay, perdón, se me olvidó decirles el título del capítulo. Se llama La palabra de Dios y los sacramentos. Así se llama el capítulo que vamos a estudiar. Y el primer punto es la palabra de Dios como medio de gracia. Escogí dos textos. El primero es Romanos 10:17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es Romanos 10:17. Primera de Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para empezar, vamos a platicar un poco acerca de los medios de gracia. Los medios de gracia, desde la perspectiva teológica, son la oración y el escuchar o el estudiar la palabra de Dios. Como su nombre lo dice, o el término lo dice, el medio de gracia son medios para que nosotros conozcamos de la gracia de Dios. Y el primer texto nos habla mucho de este punto de la palabra de Dios como medio de gracia, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, como hemos leído allá en Romanos, viene de la palabra de Dios, no por otro medio. Si alguien te dijo que la fe viene por otro medio, pues creo que te mintió. Solamente por la palabra de Dios nosotros podemos obtener la fe. Pero dicha palabra no siempre es entendida, y ahí viene el siguiente punto. Como leemos en el texto de 1 de Corintios 1:18, para los que no conocen, para los que no entienden, o para los que no quieren aceptar la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios para ellos? Es locura. Como cualquier cosa que no entendemos, rápidamente pensamos
esto está un poco loco, ¿no? O cuando vemos a alguien hacer algo inusual, algo que no entendemos, nuestra expresión general es: qué locura, mira esta persona, qué locura, mira qué está haciendo. Y así es la palabra de Dios para las personas que no quieren entenderlo. Pero aquí viene un punto que, bueno, creo que antes me daba mucha pena decirlo, pero una de las ventajas de la tecnología es que no están conmigo, así que no voy a saber realmente qué expresión van a tener a la hora de que yo les diga eso. El medio de gracia que es la palabra de Dios es uno de los menos practicados y usados en la iglesia. Recordemos, hermanos, que debemos de buscar a Dios por medio de esos medios de gracia, no solamente la lectura de la palabra, sino también la oración. Primera de Corintios 1:18 dice que el que no entiende la palabra de Dios, para él la palabra de Dios es locura. Pero el que es creyente y no quiere ni leer, ni escuchar, ni estudiar la palabra de Dios, esa persona, aunque presuma de ser cristiano, entra en ese grupo que dice Pablo. Para él, la palabra de Dios es locura. ¿Por qué? Porque no le importa, leer, hacer sus devocionales, estudiar la palabra de Dios, ya sea solo o con otras personas. Escuchar la palabra de Dios por medio de los sermones, por medio de las clases que se dan, por medio de libros que uno puede comprar y estudiar. Si tú lo rechazas, déjame decirte que no puedes presumir de decir que eres creyente. Como he platicado más bien en clases anteriores, no solamente de este curso de teología, sino en los otros que hemos tenido la oportunidad de dar aquí en línea. No se debe de menospreciar ese estudio de la palabra. No se debe de olvidar estudiar la palabra de Dios. Tal vez hay poca audiencia porque pensarán algunos, seguramente otra vez los va a regañar. Pero no me canso de decirlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Seré directo. Si no estudias la palabra de Dios, si no dedicas estos 30, 40, 50 minutos de la transmisión y sentarte y estudiarlo, escribir algunas cosas importantes junto con tu Biblia, es que no te importa, simplemente no te importa. Como cualquier cosa en la vida, si no te importa, no lo vas a hacer. Desde otro punto de vista, si no crees que es necesario, no vas a buscar eso necesario. No vas a buscar eso que para algunos es necesario, pero para ti no. ¿Por qué? Porque no te importa tener eso, no te importa poseer eso. Los que dicen ser cristianos y no les interesa
escuchar y estudiar la palabra de Dios son o forman parte de ese grupo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Es locura la palabra de Dios, porque no la quieren estudiar. Así que este primer punto es, creo que un punto de reflexión para todos, un punto para sentarte y pensar si el por qué, ya sea tú, el que me estás escuchando, o alguien que tú conoces, se ha alejado del estudio de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice allá Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Dios podemos tener fe. Dije que no iba a tardar, ya tardé 11 minutos solamente en el primer punto. El segundo punto habla acerca de la función de la ley. Un texto que no está dentro de la lista de textos que puso el autor acá en este punto es Mateo 5:17. Me voy a permitir leerlo para que ustedes me escuchen. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Quién dijo eso? A ver, allá abajito que lo escriban allá en los comentarios, sin que abran su Biblia, no hagan trampita. Escriban allá quién lo dijo, no quién lo escribió, porque uno lo escribió y otro lo dijo. A ver, ¿quién lo dijo? Mientras lo contestan, voy a leer los textos bases o los textos de referencia para platicar de este punto. El primero es Romanos 3:20, que dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Romanos 7:7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, y tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Si partimos desde el primer texto que leímos de allá de Mateo 5:17, y tomando en cuenta estos dos textos de Romanos, el 3:20 y el 7:7, vamos a llegar a la conclusión de que la ley se debe de tomar en cuenta, refiriéndonos a la antigua ley, a la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice allá en Mateo, y ya dije quién lo dijo, lo dijo Jesús, nos da a entender de que Jesús no llegó a este mundo a dar una ley nueva o a derogar o a echar a un lado o echar a la basura la antigua ley, sino como él mismo dice allá en Mateo, él la vino a cumplir. En otras versiones cambia la palabra cumplir con perfeccionar. Y bueno, tanto cumplir como perfeccionar sí se entiende, ¿no? Al final, eso es lo que nosotros debemos de entender, de que la ley antigua hasta cierto punto aún está vigente.
¿qué hizo Jesús? La perfeccionó o la vino a cumplir como se debió de cumplir desde antes. Por la dureza del corazón de Israel, la ley antigua fue dada de cierta forma. Algunos teólogos dicen que o ponen el término incompleto. Se podría decir que la ley antigua, por otro lado, fue una preparación para la ley que Jesús iba a predicar o enseñar, y que posteriormente, como vemos allá en los textos de Romanos, los apóstoles también enseñaron lo mismo. Por eso no se debe de despreciar la ley antigua, como dice aquí en Romanos 7:7, el último texto que leímos. No hay que decir, la ley antigua es pecado. El mismo Pablo dice y da testimonio de que él, antes siendo un maestro de la ley, conoció qué era el pecado. Lo dice allá en Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Sí? Así que creo que debemos de dejar de decir Jesús vino a dar una nueva ley. No, sino que Él vino a perfeccionar esa ley antigua. Si uno tiene curiosidad puede leer allá Mateo 5 y ahí leemos parte de un sermón que Jesús dijo y está dividido así. Tiene una división muy particular, porque él dice, oíste que fue dicho a los profetas. Siempre empieza un punto de ese sermón con esa frase, oíste que fue dicho a los profetas. Dice una ley, luego dice, mas yo os digo, y dice otra ley. No dice otra ley, sino dice la explicación de esa ley. No dice algo nuevo, no dice algo cambiado, jamás intentó cambiar la ley. Una parte dice, oíste que fue dicho a los profetas, no mataréis o no maten, mas yo os digo, cualquiera que diga, dice una palabra así media difícil o poco conocida, pero en las versiones nuevas dice, cualquiera que diga estúpido a su hermano o tonto a su hermano, con eso ya lo mató. ¿Qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús nos muestra en esa nueva enseñanza o actualización de la antigua ley? Que lo interno es también importante. Antes en la antigua ley solamente se castigaba lo externo. Ahora, cuando Jesús dice, mas yo os digo, y luego dice su sentencia, allí en esas sentencias que vemos allá en Mateo 5, nos da a entender que no solamente Dios castiga lo externo, sino también lo interno, nuestra mente, nuestro corazón, cómo nos guiamos como personas. Es increíble cómo muchas veces decimos tonto a alguien, o a veces se nos escapa el decir eres un estúpido. Como creyentes, como cristianos, no lo debemos de decir, pero tal vez por lo menos una vez en la vida lo hemos dicho, o tal vez no. Uno puede decir, no, a ver, yo jamás lo he dicho. Y ya le sale su cosita aquí, que le sale a los ángeles, ¿no? Sí,
te puedo creer que nunca lo hayas dicho, pero tal vez sí lo pensaste. Y con el simple hecho de pensar, ya estás pecando. Esa es la enseñanza de Jesús basándose en la ley antigua. Por eso, y como vimos en clases muy anteriores acerca del pacto de gracia, del pacto de obras, los dos van de la mano. El pacto de obras es el inicio, el pacto de gracia es la continuación del pacto de obras. Tiene mucho que ver con eso, con la antigua ley y la nueva ley, que realmente no es nueva, sino es un perfeccionamiento de la ley antigua. Bueno, vamos a seguir. Ya se puso interesante esta clase, por lo menos a mí me resulta interesante. Espero que mi audiencia también le resulte interesante. También abajo pueden decir, hermano, ya me aburrí, cambia de tema. No les voy a hacer caso, pero pues tienen derecho de escribir. Mejor escriban sus dudas, sus comentarios, algo que no quedó claro, también me lo pueden decir. El tercer punto es la función del Evangelio. Hay un solo texto clave, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Conocen la dinamita? Tal vez no así en vivo, pero en las películas, en las caricaturas aparecen así la dinamita y cómo explotan las cosas. La palabra dinamita viene de una palabra griega que se llama dínamo o dinamo, según si es griego antiguo o griego moderno. Esa palabra dínamo quiere decir poder, pero un poder, recordando de la dinamita, un poder explosivo, no un poder vago o muy flojo, sino un poder así. Los griegos lo usaban para referirse a cosas muy poderosas, a cosas muy fuertes. Por eso cuando leemos esto, realmente en griego lo podríamos leer de la siguiente manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es como una dinamita, algo muy poderoso que Dios usa para la salvación. Y esa es la función del Evangelio, para que el pecador que crea obtenga la salvación. Ese es el primer detalle, el primer punto que vemos en esta parte de la función del Evangelio. Esa es la función del Evangelio, ser dinamita, ¿va?, para que la persona cambie. Pero también habla de dos puntos de suma importancia. Pablo empieza este texto diciendo: no me avergüenzo. Y es un punto muy importante, porque para que uno obtenga la salvación, no es solamente aceptar la salvación, aceptar el Evangelio, sino no tener vergüenza de ese Evangelio. Y recordando un poco el contexto histórico en el cual se escribió este texto, pues vamos a recordar que Pablo escribió este texto a la iglesia de Roma. Hay que recordar que en la última parte de Hechos,
Pablo llega a Roma y es recibido por un grupo de cristianos. No sabemos quién fundó esa iglesia. Puede ser que Pablo haya ido antes, o puede ser que otro apóstol o discípulo haya ido antes, o las enseñanzas de Pablo y de Jesús y de otros apóstoles llegaron hasta allá. El caso es que ya había una comunidad cristiana antes del primer viaje de Pablo, documentado allá al final de Hechos. Independientemente de desde cuándo existía esa iglesia, Pablo la tomó como una de las iglesias que él iba a pastorear de una forma remota, ¿no? Casi como lo que estoy haciendo ahora con ustedes, ¿no? Yo estoy acá en mi casa y ustedes en sus casas y les mando mensajes. Casi lo mismo hacía Pablo. Entonces la iglesia de Roma estaba en medio de una ciudad, sí, grande, cosmopolita, como decimos ahora, ¿no? Que llegas y te asombras de todo lo que hay, pero en medio de esa alta cultura, si se puede decir así, había mucho paganismo, había mucho politeísmo. Gran parte de la cultura romana fue tomada de la cultura griega, que ellos eran muy politeístas, paganos hasta más no poder, como le comenté a alguien hace poco, ¿no? Realmente la cultura actual con la cultura romana es casi la misma. Toda esa inmoralidad sexual y de otro tipo que vemos acá en nuestros tiempos, y a que a veces nos espantamos y que, ay no, mira, qué feo, también existía en los tiempos de Pablo. Incluso los romanos eran más liberales en esas cuestiones, ¿no? de ser paganos, de hacer cosas de paganos. Dentro de ese contexto estaba la iglesia, y dentro de ese contexto Pablo le dice a la iglesia de Roma que no se avergüencen. ¿Quieres aceptar el evangelio? Primero, no te avergüences. Para que haya una diferencia entre el que era creyente y el que no era. Otro punto, al final, es la universalidad del evangelio. Ahora, el evangelio no es para el judío solamente, no es para el griego solamente, sino, como dice allá en el texto, para todo aquel que cree. Así que ese poder del evangelio se da a la persona que crea, a la persona que no se avergüence del evangelio, y para la persona que no tiene que ser a fuerza una persona judía, sino con el simple hecho de creer ya forma parte de la iglesia. Bueno, vamos a seguir con el último punto, hermanos, hermanas, jóvenes, cualquiera que me esté escuchando. Vamos a hablar un poco de los sacramentos. Este punto el autor lo llama el significado espiritual de los sacramentos. Hay dos textos. El primero es Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿De quién está hablando Pablo allá en Romanos 4? Ahí también que escriban
¿Qué personaje, no? No se los voy a decir hasta después. El segundo es 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es el significado espiritual de los sacramentos? Para entender este punto debemos de recordar primero que los sacramentos son señales de una iglesia verdadera o de una iglesia visible, y que vienen de otras señales del Antiguo Testamento. La circuncisión, que era el cortar el prepucio de los recién nacidos y también de los que ya grandes querían formar parte de la comunidad judía, ya sea por convicción o ya sea porque se casó algún muchacho, algún joven con una judía, también le circuncidaba, ¿no? Esa circuncisión era una señal visible del pacto. Viene a ser el bautizo que nosotros como iglesia cristiana en general practican. Y no voy a hablar de detalles de que si se bautizan a chicos, a grandes, o por inmersión o por aspersión. Esos son detalles que con gusto podemos platicar en otra clase, no ahora. Ese es en el caso de la circuncisión y el bautizo, ¿no? La circuncisión pasa a ser el bautizo de las personas como una señal también externa de pertenecer al pacto. La Pascua judía, que se inició allá cuando los israelitas salieron de Egipto, pasa a ser ahora en nuestros tiempos la Santa Cena o la Eucaristía que instituyó Jesús la última vez o la última noche que estuvo con sus discípulos. ¿Cuál es ese significado espiritual? Bueno, el significado espiritual es de que ya esas señales y esos sacramentos ya no son exclusivamente externos. La circuncisión era quitar el prepucio, hacer una operación. El sacerdote tenía que hacer una operación al bebé o al joven, y había derramamiento de sangre. Eso significaba que ya era la persona parte del pacto, ¿no? Parte de la comunidad judía. Era meramente externo. De hecho, el sacerdote tenía que ver la sangre, y una vez que vea la sangre, ya la ceremonia ya sería un éxito, ¿no? La Pascua también era algo externo, porque solamente era hacer una cena y recordar esa salida de Egipto y darle agradecimiento a Dios, ¿no? Pero era externo. Pasamos esto a nuestros días, vemos ese significado espiritual. El bautizo ya no solamente que la persona sea sumergida en agua o por aspersión, como hacemos algunas iglesias, ¿no? O por gotitas, ¿no? Le echan unas gotitas, independientemente de cómo sea. Sí, es algo externo, lo ve la persona, pero también es algo interno, ¿sí? Ya ahí se ve la espiritualidad. Como iglesia presbiteriana, porque yo creo que no todos los que me escuchan son presbiterianos,
a los niños también se les bautiza y la responsabilidad espiritual recae en nosotros, ¿sí? Si se bautiza grandes, pues ya la responsabilidad espiritual recae en uno mismo, pero ya es algo espiritual, no solamente es algo externo. En el caso de la Santa Cena, igual sí es externo, viene de la Pascua, pero tiene un significado espiritual que es ese recordar el sacrificio que Jesús hizo al final de sus días acá. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ya se ve lo espiritual, ya se ve ese significado que no se tenía en la Pascua. Sí, al principio sí se buscó tener en la Pascua y en la circuncisión esa cuestión espiritual, pero los judíos enfatizaban siempre lo externo, siempre las cosas visibles. Ese es el significado espiritual de los sacramentos. Y recordando lo que les dije al principio, son señales de la iglesia, son señales que Jesús instituyó en su momento, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero bueno, es todo, hermanos. Si tienen alguna duda, algún comentario, les vuelvo a repetir, pueden escribirme allá en los comentarios. Tal vez no entendieron algo acerca de estos 4 puntos. Tengan la libertad de escribirme, tengan la libertad de preguntarme. Tal vez no conteste en el momento, pero sí voy a contestarles, ¿sí? Por hoy es todo. Ya la próxima semana vamos a seguir con estos capítulos acerca de la eclesiología. Ya estamos al final, como les dije en el principio de la clase, al final de este libro de sumario de doctrinas. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase.